El mártir de las catacumbas. Un episodio de la Roma antigua. Autor anónimo. Capítulo 1. El Coliseo. Cruel carnicería para diversión de los romanos. Era uno de los grandes días de fiesta en Roma. De todos los extremos del país, las gentes convergían hacia un destino común. Recorrían el Monte Capitolino, el Foro, el Templo de la Paz, el Arco de Tito y el Palacio Imperial en un desfile interminable hasta llegar al Coliseo, en el que penetraban por las innumerables puertas desapareciendo en el interior. Allí se encontraban frente a un escenario maravilloso. En la parte inferior, la arena interminable se desplegaba rodeada por incontables hileras de asientos que se elevaban hasta el tope de la pared exterior que bordeaba los 40 metros. Aquella enorme extensión se hallaba totalmente cubierta por seres humanos de todas las edades y clases sociales. Una reunión tan vasta, concentrada de tal modo, en la que solo se podían distinguir largas filas de rostros fieros que se iban extendiendo sucesivamente, constituía un formidable espectáculo que en ninguna parte del mundo ha podido igualarse, y que había sido ideado, sobre todo, para aterrorizar e infundir sumisión en el alma del espectador. Más de 100,000 almas se habían reunido aquí, animadas de un sentimiento común e incitadas por una sola pasión, pues lo que les había atraído a este lugar era una ardiente sed de sangre de sus semejantes. Jamás se hallará un comentario más triste de esta alardeada civilización de la antigua Roma que este macabro espectáculo creado por ella. Allí, entre el público, estaban presentes guerreros que habían combatido en lejanos campos de batalla y que estaban bien enterados de lo que constituía un acto de valor. Sin embargo, no sentían la menor indignación ante las escenas de cobarde opresión que se desplegaban ante sus ojos. Nobles de antiguas familias se hallaban presentes allí, pero no tenían ojos para ver en estas exhibiciones crueles y brutales el estigma sobre el honor de su patria. A su vez, los filósofos, los poetas, los sacerdotes, los gobernantes, los encumbrados, como también los humildes de la tierra, estaban en los asientos. Pero los aplausos de los patricios eran tan sonoros y ávidos como los de los plebeyos. ¿Qué esperanza había para Roma cuando los corazones de sus hijos se hallaban íntegramente dados a la crueldad y a la opresión más brutal que uno se puede imaginar? El sillón, levantado sobre el lugar prominente del enorme anfiteatro, se hallaba ocupado por el emperador Decio, a quien rodeaban los principales de los romanos. Entre estos se podía contar un grupo de la guardia pretoriana que criticaba los diferentes actos de la escena que se desenvolvía en su presencia con aire de expertos. Sus carcajadas estridentes, su alborozo y su espléndida vestimenta les hacían objeto de especial atención de parte de sus vecinos. Ya se habían presentado varios espectáculos preliminares, y era hora de que empezaran los combates. Se presentaron varios combates mano a mano, la mayoría de los cuales tuvo resultados fatales, despertando diferentes grados de interés según el valor y habilidad que derrochaban los combatientes. Todo ello lograba el efecto de aguzar el apetito de los espectadores. Aumentaba su vehemencia, llenándolos del más ávido deseo de los eventos aún más emocionantes que habían de seguir. Un hombre en particular había despertado la admiración y el frenético aplauso de la multitud. Se trataba de un africano de Mauritania, cuya complexión y fortaleza era la de un gigante, pero su habilidad igualaba a su fortaleza. Sabía blandir su corta espada con destreza maravillosa, y cada uno de los contrincantes que hasta el momento había tenido yacía muerto. Llegó el momento en que había de medirse con un gladiador de Batavia, hombre al cual solamente él le igualaba en fuerzas y en estatura. Pero los separaba un contraste sumamente notable. El africano era tostado, de cabello relumbrante y rizado y ojos chispeantes. El de Batavia era de tez ligera, de cabello rubio y de ojos vivísimos de color gris. Era difícil decir cuál de ellos llevaba la ventaja. Así de acertado había sido el cotejo en todo sentido. Pero
como el primero ya había estado luchando por algún tiempo. Se pensaba que él tenía esto como una desventaja. Llegó, pues, el momento en el que se trabó la contienda, con gran vehemencia y actividad de ambas partes. El de Batavia asestó tremendos golpes a su contrincante, que fueron parados gracias a la viva destreza de éste. El africano era ágil y estaba furioso, pero nada podía hacer contra la fría y sagaz defensa de su vigilante adversario. Finalmente, a una señal dada, se suspendió el combate y los gladiadores fueron retirados, pero de ninguna manera ante la admiración o conmiseración de los espectadores, sino simplemente por el sutil entendimiento de que era el mejor modo de agradar al público romano. Todos entendían. Naturalmente, los gladiadores volverían. Llegó el momento en que un gran número de hombres fue conducido a la arena. Estos todavía estaban armados de espadas cortas. No pasó bien un momento, cuando ya ellos habían empezado el ataque. No era un conflicto de dos bandos opuestos, sino una contienda general, en la cual cada uno atacaba a su vecino. Tales escenas llegaban a ser las más sangrientas y por lo tanto las que más emocionaban a los espectadores. Un conflicto de este tipo, siempre, destruiría el mayor número en el menor tiempo. La arena presentaba el escenario de confusión más horrible. 500 hombres en la flor de su vida y la fortaleza, armados de espadas, luchaban en ciega confusión unos contra otros. Algunas veces se trenzaban en una masa densa y enorme, otras veces se separaban violentamente, ocupando todo el espacio disponible, rodeando un rimero de muertos en el centro del campo. Pero, a la distancia, se asaltaban de nuevo con indecible y sedienta furia, llegando a trabarse en combates separados en todo el derredor del macabro escenario. Y el victorioso en cada uno de los combates corría presuroso a tomar parte en los otros, hasta que los últimos sobrevivientes se hallarían nuevamente empeñados en un ciego combate masivo. A la larga, las luchas agónicas por la vida o la muerte se tornaban cada vez más débiles. Solamente unos 100 quedaban de los 500 que empezaron, y cada vez más agotados y heridos. Repentinamente se dio una señal y 2 hombres saltaban a la arena y se precipitaban desde extremos opuestos sobre esta miserable multitud. Eran el africano y el de Batavia. Ya frescos después del reposo, caían sobre los infelices sobrevivientes que ya no tenían ni el espíritu para combinarse ni la fuerza para resistir. Todo se reducía a una carnicería. Estos 2 gigantes mataban a diestra y siniestra sin misericordia hasta que nadie más que ellos quedaban de pie en el campo de la muerte y oían el estruendo del aplauso de la muchedumbre. Estos 2 nuevamente renovaban el ataque el uno contra el otro, atrayendo la atención de los espectadores mientras eran retirados los despojos miserables de los muertos y los heridos. El combate volvía a ser tan cruel como el anterior, y de invariable similitud. A la agilidad del africano se oponía la precaución del de Batavia, pero finalmente aquel lanzó una desesperada embestida final. El de Batavia lo paró y con la velocidad de un relámpago devolvió el golpe. El africano retrocedió ágilmente y soltó la espada. Era demasiado tarde, porque el golpe de su enemigo le había traspasado el brazo izquierdo y, conforme cayó, un alarido estrepitoso de salvaje regocijo surgió del centenar de millares de así llamados seres humanos que atestiguaban el espectáculo. Pero esto no había de considerarse como el fin, porque mientras aún el conquistador estaba sobre su víctima, el personal de servicio se introdujo deprisa a la arena y lo sacó. Empero, tanto los romanos como el herido sabían que no se trataba de un acto de misericordia. Solo se trataba de reservarlo para el aciago fin que le esperaba. «El de Batavia es un hábil luchador, Marcelo», comentó el joven oficial con su compañero de la concurrencia a la que ya se ha aludido. «Verdaderamente que lo es, mi querido Lúculo», replicó el otro. «No creo haber visto jamás un gladiador mejor que este. En verdad, los 2 que se han batido eran mucho mejores de lo común. Allá adentro tienen un hombre que es mucho mejor que estos 2. Oh, mejor que estos 2. ¿Y quién es él? El gran gladiador Máser. Se me ocurre que él es el mejor que jamás he visto.
Algo he oído respecto a él. ¿Crees que lo sacarán esta tarde? Creo que sí, según tengo entendido. Esta breve conversación fue bruscamente interrumpida por un tremendo rugido que surcó los aires procedente del vivario, o sea, el lugar donde se tenían encerradas a las fieras salvajes. Fue uno de aquellos rugidos feroces y terroríficos que solían lanzar las más salvajes de las fieras, cuando habían llegado al colmo de su hambre, que coincidía con el mismo grado de furor. No tardaron en abrirse los enrejados de hierro manejados por hombres desde arriba, apareciendo el primer tigre al acecho en la arena. Era una fiera del África, desde donde había sido traída no muchos días antes. Durante 3 días no había probado alimento alguno, y así el hambre juntamente con el prolongado encierro había aguzado su furor a tal extremo que solamente el contemplarlo aterrorizaba. Azotándose con la cola, recorría la arena, mirando hacia arriba, con sanguinarios ojos a los espectadores. Pero la atención de estos no tardó en desviarse hacia un objeto distinto. Del otro extremo de donde la fiera se hallaba, fue arrojado a la arena nada menos que un hombre. No llevaba armadura alguna, sino que estaba desnudo como todos los gladiadores, con la sola excepción de un taparrabo. Portando en su diestra la habitual espada corta, avanzó con dignidad y paso firme hacia el centro del escenario. En el acto, todas las miradas convergieron sobre este hombre. Los innumerables espectadores clamaron frenéticamente: «Maser, Maser». El tigre no tardó en verlo, lanzando un breve pero salvaje rugido que infundía terror. Maser, con serenidad, permaneció de pie, con su mirada apacible, pero fija sobre la bestia que movía la cola con mayor furia cada vez dirigiéndose hacia él. Finalmente, el tigre se agazapó, y de esta posición, con el impulso característico, se lanzó en un salto feroz sobre su presa. Maser no estaba desprevenido. Como una centella, voló hacia la izquierda y no bien caído el tigre en tierra, inmediatamente le aplicó una estocada corta pero tajante y certera en el mismo corazón. Fue el golpe fatal para la fiera. La enorme bestia se estremeció de la cabeza a los pies y, encogiéndose para sacar toda la fuerza de sus entrañas, soltó su postrer bramido que se oyó casi como el clamor de un ser humano, después de lo cual cayó muerta en la arena. Nuevamente, el aplauso de la multitud se oyó como el estrépito del trueno por todo el derredor. «¡Maravilloso!», exclamó Marcelo. «Jamás he visto habilidad como la de Maser». Su amigo le contestó reanudando la charla. «Sin duda, se ha pasado la vida luchando». Pronto el cuerpo del animal muerto fue arrastrado fuera de la arena, al mismo tiempo que se oyó el rechinar de las rejas que se abrían nuevamente, atrayendo la atención de todos. Esta vez era un león. Se desplazó lentamente en dirección opuesta, mirando en derredor suyo el escenario que le rodeaba con actitud de sorpresa. Era este el ejemplar más grande de su especie, todo un gigante en tamaño, habiendo sido largo tiempo preservado hasta hallarle un adversario adecuado. A simple vista, parecía capaz de hacer frente victoriosamente a 2 tigres como el que le había precedido. A su lado, Maser no era sino una débil criatura. El ayuno de esta fiera había sido prolongado, pero no mostraba la furia del tigre. Atravesó la arena de un extremo a otro, y luego a todo alrededor con una especie de trote, como si buscara una puerta de escape. Mas, hallando todo cerrado, finalmente retrocedió hacia el centro, y pegando el rostro contra el suelo, dejó oír un profundo bramido tan alto y prolongado que las enormes piedras del mismo Coliseo se estremecieron con el sonido. Maser permaneció inmóvil. Ni un solo músculo de su rostro cambió en lo más mínimo. Estaba con la cabeza erguida, con la expresión vigilante y característica, sosteniendo su espada en guardia. Finalmente el león se lanzó sobre él de lleno. El rey de las fieras y el rey de la creación se mantuvieron frente a frente, mirándose a los ojos el uno al otro. Pero la mirada serena del hombre pareció enardecer la ira propia del animal. Erecta la cola, y todo él retrocedió, y tirando su melena, se agazapó hasta el suelo en preparación para saltar.
La enorme multitud se paró embelesada. He aquí una escena que merecía su interés. La masa oscura del león se lanzó al frente y otra vez el gladiador, en su habitual maniobra, saltó hacia el costado y lanzó su estocada. Sin embargo, esta vez fue diferente. La espada solamente hirió una de las costillas y se le cayó de la mano. El león había sido herido ligeramente, pero el golpe había servido solo para elevar su furia hasta el grado supremo. Macer, sin embargo, no perdió ni un ápice de su característica calma y frialdad en este momento tremendo. Perfectamente desarmado, en espera del ataque, se plantó delante de la fiera. Una y otra vez, el león lanzó sus feroces ataques y cada uno fue evadido por el ágil gladiador, quien, con sus hábiles movimientos, se acercaba ingeniosamente al lugar en donde estaba su arma hasta lograr tomarla nuevamente. Y ahora, otra vez armado de su espada protectora, esperaba el zarpazo final de la fiera que respiraba muerte. El león se arrojó como la vez anterior, pero esta vez Macer acertó en el blanco. La espada le traspasó el corazón. La enorme fiera cayó contorsionándose de dolor. Poniéndose en pie, se echó a correr por la arena y tras su último rugido agónico, cayó muerto junto a las rejas por donde había salido. Ahora, Macer fue conducido fuera del ruedo, viéndose aparecer nuevamente al de Batavia. Se trataba de un público de refinado gusto que demandaba variedad. Al nuevo contendiente le soltaron un tigre pequeño, el cual fue vencido. Seguidamente se le soltó un león. Este dio muestras de extrema ferocidad, aunque por su tamaño no salía de lo común. No cabía la menor duda de que el de Batavia no se igualaba a Macer. El león se lanzó sobre su víctima y fue herido. Pero, al lanzarse por segunda vez al ataque, agarró a su adversario y literalmente lo despedazó. Entonces, nuevamente fue sacado Macer, para quien fue tarea fácil acabar con el cachorro. Y esta vez, mientras Macer permanecía de pie recibiendo los interminables aplausos, apareció un hombre por el lado opuesto. Era el africano. Su brazo ni siquiera se le había vendado, sino que colgaba a su costado completamente cubierto de sangre. Se encaminó titubeando hacia Macer, con penosos pasos de agonía. Los romanos sabían que éste había sido enviado sencillamente para que fuese muerto, y el desventurado también lo sabía, porque conforme se acercó a su adversario, arrojó su espada y exclamó en una actitud más bien de desesperación: «¡Mátame pronto! ¡Líbrame del dolor!». Todos los espectadores quedaron mudos de asombro al ver a Macer retroceder y arrojar al suelo su espada. Todos seguían contemplando maravillados hasta lo sumo y silenciosos, y su asombro fue tanto mayor cuando Macer se volvió hacia el lugar donde se hallaba el emperador y, levantando las manos muy en alto, clamó con voz clara que a todos alcanzó: «Augusto, emperador, yo soy cristiano. Yo pelearé con fieras salvajes, pero jamás levantaré mi mano contra mis semejantes, los hombres, sean del color que fueren. Yo moriré gustoso, pero yo no mataré». Ante semejantes palabras y actitud, se levantó un creciente murmullo. ¿Qué acaba de decir? ¿Cristiano? ¿Cuándo sucedió su conversión?, preguntó Marcelo. Lúculo contestó: «Supe que lo habían visitado en el calabozo los malditos cristianos, y que él se habría unido a esa despreciable secta en la cual se haya reunida lo peor de la humanidad. Es muy probable que se haya vuelto cristiano». «¿Y preferirá él morir antes que pelear?». «Sí, supongo. Así suelen proceder aquellos fanáticos». La sorpresa inicial de aquel populacho fue reemplazada por una ira salvaje. Les indignaba que un mero gladiador se atreviera a decepcionarlos. Los lacayos se apresuraron a intervenir para que la lucha continuara. Si en verdad Macer insistía en negarse a luchar, debería sufrir todo el peso de las consecuencias. Pero la firmeza del cristiano era inconmovible. Absolutamente desarmado, avanzó hacia el africano, a quien él podría haber dejado muerto solamente con un golpe de su puño. El rostro del africano se había tornado en esos breves instantes en el mismo rostro de un feroz endemoniado. En sus siniestros ojos
relumbraba una mezcla de sorpresa y regocijo loco. Recogiendo su espada y haciéndola firmemente, se dispuso al ataque con toda libertad, hundiéndola de un golpe en el corazón de Macer. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Salieron esas palabras entre el torrente de sangre en medio del cual este humilde pero osado testigo de Cristo dejó la tierra, uniéndose al nobilístico ejército de mártires. ¿Suele haber muchas escenas como estas?, preguntó Marcelo. Así suele ser. Ellos hacen frente a cualquier número de fieras. Las muchachas caminan firmemente de frente desafiando a los leones y a los tigres. Pero ninguno de estos locos quiere levantar su mano contra otros hombres. Este Macer ha desilusionado amargamente a nuestro populacho. Era el más excelente de todos los gladiadores que se han conocido. Sin embargo, al convertirse en cristiano, cometió la peor de las necedades. Marcelo contestó meditativo. Fascinante religión debe ser aquella que lleva a un simple gladiador a proceder de la manera que hemos visto. Su amigo contestó, ya tendrás la oportunidad de contemplar mucho más de esto que te admira. ¿Cómo así? ¿No lo has sabido? Estás comisionado para desenterrar a algunos de estos cristianos. Se han introducido en las catacumbas y hay que perseguirlos. Cualquiera pensaría que ya tienen suficiente. Solamente esta mañana quemaron 50 de ellos. Sí, y la semana pasada degollaron 100, pero eso no es nada. La ciudad íntegra se ha convertido en todo un enjambre de ellos. Pero el emperador Decio ha resuelto restaurar en toda su plenitud la antigua religión de los romanos. Desde que estos cristianos han aparecido, el imperio va en vertiginosa declinación. En vista de eso, él se ha propuesto aniquilarlos por completo. Son la mayor maldición, y como tal, se les tiene que tratar. Pronto llegarás a comprenderlo. Marcelo contestó con modestia. Yo no he residido en Roma lo suficiente, y es así que no comprendo qué es lo que los cristianos creen en verdad. Lo que ha llegado a mis oídos es que casi cada crimen que sucede se les imputa a ellos. Sin embargo, en el caso de ser como tú dices, he de tener la oportunidad de llegar a saberlo. En ese momento, una nueva escena les llamó la atención. Esta vez entró al escenario un anciano, una débil figura inclinada, de cabello blanco plateado. Era de muy avanzada edad. Su aparición fue recibida entre gritos, burlas y risas. Y eso aunque su rostro venerable y su actitud digna hasta lo sumo hacían presumir que se le presentaba para despertar admiración. Mientras las risotadas y los alaridos herían sus oídos, él elevó su cabeza al mismo tiempo que pronunció unas pocas palabras. ¿Quién es él?, preguntó Marcelo. Ese es Alejandro, un maestro de la abominable secta de los cristianos. Es tan obstinado que niega a retractarse. Silencio, escucha lo que está hablando. «Romanos», dijo el anciano, «yo soy cristiano. Mi Dios murió por mí, y yo gozoso ofrezco mi vida por él». Paréntesis de los traductores. Esta persecución por el emperador Decio fue desde el año 249 al 251 de nuestra era. O sea, que duró como 2 años y medio. Decio murió en batalla con los godos, más o menos a fines del 251 de nuestra era. Termina el paréntesis. Un bronco estallido de gritos e imprecaciones salvajes ahogaron su voz, y antes que aquellos hubieran concluido, 3 panteras aparecieron saltando hacia él. El anciano cruzó los brazos y, elevando su mirada al cielo, se le veía mover los labios como musitando sus oraciones. Las salvajes fieras cayeron sobre él mientras oraba de pie, y en cuestión de segundos ya lo habían destrozado. Seguidamente, dejaron entrar otras fieras salvajes. Empezaron a saltar alrededor del ruedo intentando saltar contra las barreras. En su furor, se trenzaron en horrenda pelea unas contra otras. Era una escena espantosa. En medio de esa escena, fue arrojada una banda de indefensos prisioneros empujados con rudeza. Se trataba principalmente de muchachas, que de este modo eran ofrecidas a la apasionada turba romana sedienta de sangre. Escenas como esta
habrían conmovido el corazón de cualquiera, en quien las últimas trazas de sentimientos humanos no hubiesen sido anuladas. Pero la compasión no tenía lugar en Roma. Encogidas, temerosas, las infelices criaturas mostraban la humana debilidad natural al enfrentarse con muerte tan terrible. Pero, de un momento a otro, algo como una chispa misteriosa de fe las poseía y las hacía superar todo temor. Al darse cuenta las fieras de la presencia de sus presas, empezaron a acercarse. Estas muchachas, juntando las manos, pusieron los ojos en el cielo y elevaron un canto solemne e imponente que se elevó con claridad y bellísima dulzura hacia las mansiones celestiales. El canto decía: al que nos amó, al que nos ha lavado de nuestros pecados en su propia sangre, al que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y Padre, a Él sea gloria y dominio por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Una por una, fueron silenciadas las voces, ahogadas con su propia sangre, agonía y muerte. Uno por uno, los clamores y contorsiones de angustia se confundían con exclamaciones de alabanza, y estos bellos espíritus juveniles, tan heroicos ante el sufrimiento y fieles hasta la muerte, llevaron su canto hasta unirlo con los salmos de los redimidos en las alturas.